En nombre de la Fundación AM Compañía de Danza de Habilidades Mixtas, la organización Ser Inclusivo y del British Council de Venezuela, les damos la más cordial bienvenida. A continuación compartimos algunas consideraciones y funcionalidades. Contaremos con Francis Muñoz y Joshua Llanos como intérpretes de lengua de señas venezolana en toda la sesión. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, comentarios y preguntas. Por ello hemos habilitado una sección de preguntas al final. Usen el chat para ese fin. En la parte inferior derecha de sus pantallas del video, en el símbolo que parece un engranaje, podrán activar los subtítulos si así lo desean. Buscamos que este sea un espacio de diálogo constructivo y por ello los invitamos a crear juntos una atmósfera segura, inclusiva y de respeto para todos los participantes. Nos reservamos el derecho de remover algún participante que incumpla con este llamado. Les recordamos que este evento está siendo grabado y transmitido en vivo por el Facebook de AM Danza Mixta y la grabación estará disponible de forma permanente en esta plataforma y en nuestro canal de YouTube y el del British Council de Venezuela. Muchas gracias. A continuación, palabras de Aura Marina Lazarde del British Council de Venezuela. Muchas gracias, Fabiola, por la introducción y bienvenidos todos los que nos acompañan hoy en esta nueva entrega de nuestro proyecto DASH Disability Arts Showcase Network for the Americas, la iniciativa que estamos llevando adelante desde el British Council, AM Danza y Ser Inclusivo en apoyo a el área de la discapacidad, los artistas con discapacidad y también invitando a organizaciones y el sector cultural venezolano a sumarse a iniciativas que promuevan la creación de espacios accesibles para todos. Dentro de este programa hemos venido ya desarrollando varias actividades desde el año pasado, abordando diferentes temas y en esta ocasión estamos trabajando pues lo que es la discapacidad orientada a la comunidad LGBT y, bueno, la aproximación interseccional que tenemos con estos temas. Para el British Council es muy importante abordar estas áreas desde las artes, que es nuestra función y nuestro trabajo, y lo hemos venido haciendo con diferentes actividades, diferentes proyectos en los cuales hemos brindado posibilidades de inclusión y accesibilidad para muchas personas. En estos momentos precisamente tenemos también un proyecto, unas actividades en el área cinematográfica que destaca el trabajo de diferentes directores y actores en el área de cinematografía, vinculado también con temas de la comunidad LGBT, y nos aproximamos el próximo mes de junio a Safe to Be Me, que es una conferencia global que se va a realizar en Londres, también la primera conferencia LGBT que se va a realizar en Londres y que coincide también con el 50 aniversario de las primeras marchas oficiales del London Pride. Por lo tanto, están sucediendo diferentes actividades en este momento, la orientación sexual, el género,
los temas de discapacidad son áreas fundamentales para nosotros y es parte de nuestro enfoque de relaciones culturales explorar estos temas globales que nos atañen a todos y promover la igualdad, la diversidad y la inclusión. Por eso estamos hoy aquí para conversar estos temas con dos grandes invitados que tenemos de México y Venezuela y compartan sus experiencias con nosotros. Muchas gracias y esperamos que disfruten de este conversatorio. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Edgar López y en esta oportunidad voy a fungir como moderador de este encuentro. Agradezco la invitación de AM Danza, de Ser Inclusivo y el British Council y celebro estos espacios para el encuentro, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva. Yo soy periodista, especialista en derechos humanos y profesor del posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Para las personas con discapacidad visual, soy moreno, uso lentes y tengo una franela azul. Estoy hablando desde un rincón de mi casa, un rincón blanco, el fondo es blanco. Como ya se les anunció antes, como anunciaba Fabiola, para las personas con discapacidad auditiva contamos con el apoyo de nuestros intérpretes de lengua de señas, Francis y Joshua. La invitación para todos, todas y todes es a ponernos cómodos, cómodas y disfrutar de esta tertulia. Tal como lo plantean, nos lo han planteado los organizadores, el objetivo de este foro es reflexionar sobre la interseccionalidad, los estereotipos de género y la discriminación en contra de personas con discapacidad de la comunidad LGBTIQ+, y que además hacen vida en las artes. Esto de la interseccionalidad es una maravilla en la medida en que se conecta con la verificación de que ante necesidades diferentes procede o corresponde una atención diferenciada. Ya Ibrahim nos adelantó el enunciado de su participación y se trata de un enunciado que se corresponde justamente con la idea de la interseccionalidad, que es la diversidad dentro de la diversidad. Es la celebración de las diversidades en plural que tienen que ver con la visibilización de las diferencias, ¿sí? Y quizás ese símbolo más del LGBTIQ+, es una sugerencia de que necesitamos ponerle nombre y nombrar las personas, las cosas y las situaciones para empezar a comprenderlas y para empezar a respetarlas. Para esta tertulia tenemos a dos invitados de lujo. El primero de ellos es Pedro Miranda. Pedro Miranda es un fotógrafo de Oaxaca, México. Su obra ha sido exhibida desde 2002 en muestras colectivas e individuales en la ciudad de Oaxaca y en la Ciudad de México. Creo que alguna vez le preguntaron cuál era de sus exposiciones individuales preferidas y no dudó en hablar de La novia loca, una obra realizada gracias a una beca de la Secretaría de Cultura de Oaxaca y que fue expuesta en el Museo del Palacio de la Ciudad de Oaxaca entre 2010 y 2011 y en la Galería Espacio Alternativo en la Ciudad de México en 2013. Pedro
es un artista de estos que pudiéramos llamar integral, a pesar de que se le reconoce como fotógrafo, digamos, me permito valorarlo como un artista performático, donde, o para quien no hay, digamos, expresión de las artes vedada o limitada o no susceptible de exploración. Pedro va a tener 15 minutos para conversar con nosotros y nosotras, y solamente comento lo que se reseña en una entrevista que le hicieron en abril de 2018, donde él se presenta como artista ciego, ególatra, hipocondríaco y amante de los gatos. Adelante, Pedro, tienes 15 minutos para hablarnos un poco de tu percepción de estos temas, de la interseccionalidad, de los estereotipos de género y la discriminación en contra de personas con discapacidad de la comunidad LGBTIQ+, que hacen vida en las artes. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Agradezco al British Council de Venezuela, de México y de diferentes otras partes del mundo que siempre han estado atentos a, pues, a lo que vengo haciendo desde la ciudad donde vivo, que es la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que es un lugar al sureste de México, en el continente americano. Y bueno, me presento, soy Pedro Miranda, artista plástico, tengo una discapacidad visual, soy ciego total, es decir, no veo nada. Me dedico a las artes plásticas en general, fundamentalmente a la fotografía análoga, digital y a los procesos antiguos fotográficos, pero también realizo otras actividades artísticas como es la escultura, la cerámica, el diseño de textil, el diseño de modas, algunas instalaciones. Y bueno, desde el 1998 he estado vigente dentro del circuito cultural y desde el 2013 dentro de círculos de discapacidad y artes a nivel local, nacional e internacional. Hoy pues estoy transmitiendo desde mi casa, desde mi habitación. Uso un blusón que me regaló una amiga, una mujer transgénero que vive en Nueva Orleans. Es un blusón rosa con estampados de animales como tropicales, ¿no? Serpientes, jaguares y aves como muy coloridas. Y pues entrando ya como en el tema este de la interseccionalidad, de la discriminación, de la inclusión, de las discapacidades, lo primero que yo quisiera dejar muy claro es que estos son temas que ahorita están de moda, aunque suene agresivo, aunque suene como un tanto violento, pero ahorita todos estamos en este barco de la inclusión, de la no discriminación, del derecho a la libertad, del desarrollo propio de una personalidad, pero al mismo tiempo estamos inmersos en unos ataques que son siempre verbales, físicos, incluso de atentar contra nuestras vidas, ¿no? México ahorita, en estos últimos meses, en este último año, quizás ha vivido muchos ataques de ácido hacia mujeres, también hacia mujeres trans, y eso pues deja ver la gran problemática que tenemos de la no discriminación, aunque tengamos este discurso de ser interseccionales, de ser inclusivos, aunque hablemos de todos, todas y todes, estamos inmersos en una violencia que nos lleva, en mi caso muy particular, me lleva también a intentar ya empezar a pasar desapercibido, porque realmente sí existe un miedo latente. Bueno, para los que no me conocen, yo uso muchos huipiles, mucha indumentaria indígena, y uso mucha indumentaria indígena catalogada como femenina, que bueno, mi primer pregunta desde hace muchos años fue,
en qué momento de la historia le otorgamos género a la ropa o a los aromas, ¿no? Si es flor, es de mujer, si es tabaco, es masculino, si es rosa, es de este género o de esta época de la mujer, ¿no? Sea infancia, sea adolescencia. La razón por la que yo utilizo ropa de mujer, específicamente ropa indígena femenina, es en primer lugar para dar a conocer a cualquier lugar donde vaya mi procedencia zapoteca, mi procedencia indígena. Es una forma de visibilizar los pueblos indígenas que han sido masacrados. Actualmente, digo, ya hablar del rollo histórico es prácticamente ya algo que deberíamos tener bien aprendido, ¿no? Pero actualmente el abuso, la dominación, la colonización sigue vigente, se sigue perpetuando, y el utilizar estos huipiles para mí es una forma de reivindicar mi procedencia, de visibilizar la lucha de muchos pueblos que visito, de pueblos de mi región. Y también la otra gran razón por la que utilizo ropa femenina es justo porque cuando yo llegué a Oaxaca en 1998, había una tendencia en ese tiempo muy marcada a lo que debía vestir un hombre y lo que debía vestir una mujer. Y en algún momento esas normas, esas directrices estaban muy presentes en mi vida. No me gustaban, pero sin embargo ejercían cierto poder de influencia sobre mí y yo las acataba, hasta que un día me di cuenta que justamente mi propia discapacidad como que me emancipaba de ciertas cosas o me liberaba de ciertos no sé, de ciertas cadenas, de ciertos prejuicios. Y un día tuve el atrevimiento de utilizar un vestido y todo el mundo se rió, lo tomó como una broma, pero ahí descubrí que el hecho también de ser ciego, el hecho de ser artista, me ponían o me colocaban en una situación en la que yo podía señalar o juzgar aquellas normas que pues realmente no deberían ser actuales, ¿no? No deberían estar vigentes. Y es así, pues, como yo empiezo en este camino de utilizar ciertas ambigüedades para poder visibilizar mi condición indígena, mi condición de discapacidad y al mismo tiempo mi condición de preferencia sexual, que en ese punto yo no me considero dentro del espectro, por decirlo de una forma, LGBT, porque también en algún momento yo, estando en México, siempre hablo desde mi punto de vista personal, basado en mis propias vivencias. Eso sí quiero que quede muy claro. Yo, al final de muchos años, comprendí que no me sentía ni gay, porque entrando o abriendo la puerta de esa casilla en la que yo en algún momento quise entrar, en la que yo me quise sentir identificado, quise tener hermanos gays, yo me di cuenta que yo no cumplía con esos, con la lista para formar, para ser parte de, para ser un miembro VIP de la comunidad gay, porque yo no cumplía con estándares de belleza, yo no cumplía con estándares socioeconómicos, no me regía bajo ciertas normas de comportamiento, de educación, de estilos de vida. Y cuando quise brincar a la casilla bisexual, fue exactamente lo mismo. Y nunca realmente yo me he sentido considerado dentro de una de estas letras, porque siempre hay una serie de normas y una serie de pautas que te dicen cómo debes comportarte. Y si tú no te comportas de esa forma, entonces tú ya no eres L, ni eres G, ni eres B, ni eres T, ni eres Q. Entonces, realmente yo en mi día a día, con mis amigos muy cercanos, no tengo como este tipo de discusiones de qué pasa con estas situaciones del arco iris, de cómo es que se vive o no se vive la interseccionalidad. Estoy consciente que sí debemos hacer visibles estos temas, tenemos que a veces que luchar
por las causas de otros, aunque tengamos ciertas dudas, porque justamente la visibilización de esas causas promueve que muchas otras personas que sí puedan sentirse representadas por estas letras, pues tengan más acceso desde información, desde servicios médicos, servicios escolares, aceptación por la propia familia. Pero en un territorio muy personal, realmente no considero que estas siglas puedan representarme ni antes ni ahorita, y la verdad es que ojalá que en un futuro sí pudieran hacerlo. Que también aquí una cosa muy importante es esa necesidad como sociedad que tenemos de querer ser reconocidos por la otredad. Siempre estamos pensando en lo que el otro diga, lo que el otro opine y lo que el otro determine sobre mi propio comportamiento. Y eso dentro de la discapacidad queda muy de manifiesto, seas o no seas parte del colectivo LGBT, seas o no seas de determinado nivel social, y conforme a tu discapacidad o a tu minoría, por llamarlo de una forma, le vas agregando otras minorías, la sociedad espera de ti cierto tipo de conductas, ¿no? En Oaxaca vivimos mucho la condición de tener discapacidad, pertenecer a un grupo indígena y ser de escasos recursos. Y a eso le podemos agregar cualquier letra del arco iris, y le podemos agregar otros tantos títulos o letras que hablen de discriminación. Pero esa misma discriminación o esas mismas diferencias que nos vuelven discriminables, nos vuelven interseccionales, que aquí yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros como personas, antes de tener discapacidad y antes de tener una preferencia por lo que sea, debemos reconocernos como seres humanos y debemos reconocer que tenemos un valor intrínseco, que ese valor está dado en la medida que nosotros sepamos valorar lo que somos, lo que fueron nuestros padres, lo que fueron nuestros pueblos. Y esto es, con decir esto me refiero a que uno siempre debe sentirse orgulloso de quién es y de lo que fuiste. No, vamos, no es que hayamos salido por generación espontánea de la tierra, o sea, no nacimos del polvo, eso fue en el Génesis hace muchos miles de años. Actualmente, pues todos tenemos un pasado, y es un pasado que muchas veces debemos reivindicar, y es un pasado que tenemos que saber valorar, y eso nos puede dar una seguridad y una potencia para poder decidir qué es lo que queremos hacer y cómo es que no debemos permitir que nos manipulen. Aquí entrando un poco al tema de las artes, es muy interesante la manera en la que por lo menos yo he vivido el tema de ser artista con discapacidad, cómo los otros artistas ven mi propio trabajo y cómo los otros artistas ven mi cuerpo como plataforma o como soporte para generar proyectos artísticos de otros artistas. Generalmente yo trabajo como modelo para muchos fotógrafos, y bueno, he tenido la gran fortuna pues de que la gente justamente me busca por mi condición indígena, por mi condición de discapacidad y por mi propia condición ambigua, por decirlo de una manera, porque les repito que no me identifico con ninguna de las letras del arco iris. Y esto da pie pues a que la comunidad de amigos artistas a nivel internacional pues cada vez sea más grande, que la representación de mi cuerpo esté visible dentro de museos de Latinoamérica, de Estados Unidos o de Europa, y que siempre, pues, alguna parte de esta gran sociedad pueda identificarme como el artista modelo que trabaja con otros artistas en pro de algunos íconos pues que se van formando o reformulando en base a propios proyectos de arte que se consolidan dentro de Oaxaca, que afortunadamente también Oaxaca es un lugar de, de mucho talento que todo el tiempo se está moviendo. Es un lugar donde entra y sale una gran cantidad de artistas, que hace que nuestro propio trabajo, de los que vivimos en la ciudad, podamos, bueno, se pueda mover
hacia otras partes en diferentes formas, desde la palabra, desde la propia obra física y también, obviamente, recurriendo a las redes sociales digitales. Esto no pasa tanto con las personas que de pronto hacen trabajo artístico desde la discapacidad o por la discapacidad y que viven justamente esto. Voy cerrando un poco, ojalá y alguien me pueda indicar cuando ya se agote mi tiempo, porque yo hablo demasiado. El año pasado, 2021, yo estuve desarrollando un proyecto con una compañía de teatro y con una persona de Estados Unidos. Y era un proyecto en el que yo debía permanecer desnudo en algún momento de un videoarte que querían hacer. Y a lo que yo me enfrenté fue a que me querían, poniendo ejemplos muy específicos, ¿no? Me decían, bueno, vas a agarrar muñecas Barbie y las vas a romper y las vas a meter en una olla, porque a partir de eso tú estás representando que estás reconstruyendo tu identidad. Y yo les decía, bueno, pero es que yo no quiero hacer eso, porque yo nunca he ido a atacar a las mujeres rubias para reconstruir lo que yo soy. O sea, qué bueno que hay mujeres rubias, no existen en mi cercanía, pero yo jamás he roto una muñeca para saber quién soy. Y ya me cambiaban la escena, bueno, vas a construir un gran monstruo con pedazos de muñecos masculinos que nosotros te vamos a llevar. Y les decía lo mismo, pues no es que yo tampoco estoy rompiendo las masculinidades para poder ser quien soy. O sea, yo he roto mi propia personalidad. Yo he roto mis propios tabús, mis propios prejuicios y he construido lo que he sido y lo que soy ahora gracias a esas rupturas que yo he hecho, que han sido dolorosas, han sido muy largas y a veces han sido inconscientes. Pero vamos, o sea, yo no necesito destruir algo de la sociedad para reivindicarme. Y al final, pues este proyecto ya nunca se hizo, porque consideraron que yo no respetaba al director de la obra, que yo tenía como conductas que consideraban micromachismos. Y aquí abro un gran paréntesis, los micromachismos no existen. O sea, eres machista y punto. No existe un machismo chiquito y un machismo grandote. Pero también ahí descubrí que muchas veces uno es catalogado como machista o uno es catalogado como discriminador solo por defender quién uno es. Y en ese punto nosotros tenemos que tener bien claro que muchas veces el poder hablar y el poder señalar nos vuelve hasta cierto punto vulnerables, pero esa vulnerabilidad puede o no puede avanzar dependiendo qué tan, qué tan, qué tan comprometidos estemos con nuestra propia humanidad, qué tan comprometidos estemos con nuestro propio trabajo. A mí me gustaría mucho que quedara muy claro eso, que a veces el peso de la propia sociedad hace que nosotros como personas con discapacidad que nos dedicamos al arte y como personas con discapacidad que no somos de un género o de una preferencia sexual normativa, vivamos o decidamos dejar de vivir de cierta manera. Actualmente yo me encuentro trabajando en México con algunas organizaciones de personas con discapacidad, intentando acercar temas de educación sexual hacia estas poblaciones de discapacidad, porque tengo bien presente que este sector está olvidado en este ámbito, en el ámbito de la sexualidad. Penosamente no se ha logrado. He intentado establecer varias conexiones con varias instituciones, hemos ofrecido pagos, esos pagos nos los han rechazado en algunas oportunidades y en otras han querido hacernos pagos excesivos por dar clases de sexualidad, cuando la sexualidad es un derecho humano. Pero aún así sigo batallando en estos temas porque estos temas a mí me interesan. Yo en el 2019 tuve un tratamiento profiláctico post-exposición
A partir de ese tratamiento profiláctico, yo decidí empezar a buscar información sobre este tema y a acercarme más a las comunidades que trabajan temas de VIH y temas de infecciones de transmisión sexual. Apenas la semana pasada otra vez me cerraron la puerta de una institución que no quiso dar asesorías y acompañamientos a personas con discapacidad sobre este tema. Pero vamos, desde Oaxaca y desde México estamos intentando que las personas con discapacidad tengan asegurada una educación sexual correspondiente al siglo que estamos viviendo, que es el siglo XXI. Les agradezco mucho la escucha. Pedro, te queda poco tiempo, si puedes ir cerrando, por favor. Ok, sí, justo estaba cerrando. Les agradezco mucho la escucha a todos. Les agradezco otra vez al British Council, a los organizadores de los distintos países que han hecho posible que yo esté ahorita transmitiendo con ustedes a través de sus redes sociales. Y bueno, les repito mi nombre, soy Pedro Miranda, vivo en Oaxaca, México, y estoy aquí para servirles en cuestiones de artes plásticas. Muchísimas gracias, Pedro. Muy nutritiva tu exposición. Me gusta mucho esta idea por lo disruptiva que es de la discapacidad que libera, ¿no? La discapacidad que libera de prejuicios, que libera de ataduras y que libera de cadenas. Sobre eso me gustaría que volviéramos en la sesión de preguntas y respuestas. Y lo otro que tú planteas a propósito del espectro LGBTIQ+, igual es sumamente interesante porque decíamos al principio que existe una máxima de lo que no se nombra y lo que no tiene nombre no existe, y eso tiene sus matices, ¿no? Y ahí podríamos entrar en la discusión sobre lo no binario, lo queer, y el alcance de ese símbolo más como la posibilidad de un género fluido al final de las siglas LGBTIQ. Pero sobre todas estas cosas, espero que podamos volver en la sesión de preguntas y respuestas. A continuación, vamos a escuchar y ver la intervención de Ibrahim. Ibrahim, digamos, tiene su intervención grabada un poco para asegurarnos la conectividad por internet. Rápidamente les digo que Ibrahim Cordero Rojas es presidente de la Asociación Civil Artnosis, es el artífice de campañas como Zona 100% libre de discriminación, Vive con menos riesgos, Si te proteges nos proteges a todos. Ha ideado propuestas artísticas que combinan diversidad sexual con literatura. Hay un proyecto especialmente interesante que lidera Ibrahim, que tiene que ver con la discapacidad en el cómic, que creo, digamos, aquí hablo como comunicador social y digamos, me conecto con las nuevas narrativas, sobre todo con las nuevas narrativas digitales, entrarle al cómic como género de la cultura popular para trabajar temas duros, temas áridos, temas de derechos, puede ser enormemente efectivo. Esta exposición, este proyecto de la discapacidad en el cómic, Héroes, Villanos, Víctimas y Alter Egos, tiene 78 muestras a nivel nacional, 998 visualizaciones en diferentes medios digitales y 21.027 visitantes. Ibrahim además ha incursionado en la televisión y en el cine, y también ha trabajado en proyectos como UNOSIDA, UNFA, la OPS, ACNUR, PLAFAN,
y otras organizaciones con trabajo en VIH-Sida. Es fellow de Ashoka desde 2014, y una de las cosas que Ibrahim propone es trabajar sobre las sociedades diversas y con la visión de lo que es otro. Cito sus palabras en un texto que encontré sobre unas actividades realizadas por Ibrahim en la Unidad Nacional Abierta. Entonces, vamos a escuchar la presentación de Ibrahim Cordero Rojas a través de un video. Adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, le doy la bienvenida a quienes estén presentes aquí en esta actividad. Mi nombre es Ibrahim Cordero, soy presidente de Arnosis, asociación civil que busca el despertar de la conciencia. El tema de los que le voy a hablar, de los que vengo a plantearle, es la diversidad dentro de la diversidad, o la diversidad en la diversidad. Es básicamente una reflexión en todos estos años de experiencia que tengo trabajando con diferentes grupos. Yo vengo haciendo trabajo con todo el tema de la sexodiversidad, entendiendo la sexodiversidad como los heterosexuales más la comunidad LGBTI, y también con otros grupos como el de las personas con discapacidad. Algo que quizás cuando me plantearon la posibilidad de participar acá, era justamente reflexionar sobre el tema de la diversidad y cómo nos cuesta entender la diversidad. El título de diversidad en la diversidad es porque generalmente, aunque nosotros hablamos y muchas personas hablan de la diversidad, generalmente vemos la diversidad como algo externo, como algo que está allá, y no entendemos que cada uno de nosotros es expresión de la diversidad. Nos cuesta mucho captar, comprender que un solo ser, una sola persona, es representante de la diversidad. Y esto es porque, bueno, nos cuesta, digamos, aunque lo decimos, aunque lo verbalizamos, no tenemos conciencia realmente del concepto de lo que sería la diversidad e incluso de lo que es el tema de la sexualidad. Si nosotros lográramos captar, entender, digamos que sucede que la persona tiene, digamos, como diferentes espacios, diferentes departamentos, que cada uno de ellos conforman lo que llamamos la sexualidad como tal, y por lo tanto tiene una expresión de esta sexualidad y de cada uno de estos departamentos. Y por lo tanto, digamos, al ser un departamento independiente de todo el resto, aunque se relaciona, y que por eso actúa de manera distinta en diferentes espacios, dependiendo cuando se entra en ese departamento, cuando hay sintonía o reacción o la necesidad de reaccionar desde ese espacio. Si nosotros no entendemos eso, por eso es que nos cuesta, digamos, cuando se nos presenta alguien con una serie de características que, digamos, rompe con digamos, con lo que llamamos la normalidad o rompe, digamos, con lo lineal, entonces eso nos violenta. Me pasan muchas actividades y cuando lo estoy planteando y cuando uno pone de repente como ejemplo, se presenta a alguien y uno básicamente hace, digamos, como una radiografía de ese ser, inmediatamente uno reacciona ante lo que ve. Entonces, bueno, uno de repente lo ve y dice, bueno, me parece que es un hombre, me parece que es heterosexual, me doy cuenta que es ciego y me doy cuenta que, bueno, que está cantando. Pero cuando de repente eso se rompe y le decimos, bueno, realmente él es un hombre, pero no es un hombre biológico, sino que es un hombre transexual. Y sí, él canta, pero también es travesti y también es albañil. Entonces la gente empieza ya va, pero ¿de qué me estás hablando? Empieza como a cuestionar esa situación que se está planteando allí. Y si de repente empiezas a anexarle eso, como por ejemplo que tiene alguna condición de una enfermedad, supongamos que tenga cáncer, entonces las personas empiezan como, bueno, o sea, a esta persona le tocaron todas las barajitas. No es que a esta persona le tocaron todas las barajitas, es que esta persona, como cualquiera de nosotros, presenta una serie de aspectos que conforman la diversidad. Cuando me toca hablar del tema de sexualidad y por lo tanto me toca el tema que, digamos, se casa con el tema de la diversidad, es entender que así como yo tengo una sexualidad que está conformada por un sexo biológico y un sexo psicológico, por un género, por una identidad, por una orientación, por una atracción por actividades sexuales específicas, por una visión que también tengo de la higiene, y a esto le tengo que sumar por oficios, intereses, por una espiritualidad también, por una visión, o sea, un esquema de pensamiento. Y además a esto tengo que sumarle que tengo que tener, todos nosotros tenemos un estatus de salud.
Los que están saludables, los que tienen una gripe, los que tienen cáncer, los que tienen enfermedades complejas o los que tienen otras condiciones. Si nosotros logramos ver con claridad que una persona está, que además sucede, no estoy inventando nada nuevo, sino que lo tomamos en cuenta y lo razonamos como tal, y dice, bueno, es verdad, todas las personas tienen que cumplir con estos parámetros. Toda persona tiene que tener una sexualidad conformada por todo lo anterior que les planteé y además debe tener un estado de salud, una visión espiritual y posiblemente pueda tener alguna condición. O en el caso con el tema de la discapacidad. Y además la expresión de un oficio, de un hobby, de X. Si nosotros logramos entender eso, cuando alguien nos plantea que una persona tiene, como el que le planteé al principio, que es artista, que además es transexual, que además es un transexual varón, que además es cantante, que además es ciego, que además tiene cáncer, no debería extrañarnos ni debería confundirnos para nada. Y sucede mucho. Todavía a estas alturas, hemos escuchado en muchísimos aspectos cuando decimos, por ejemplo, con el señor Andrea Bocelli, él es cantante, sí, es un tenor maravilloso, y es ciego. Como si el ser ciego se fuera una dificultad o un obstáculo para que él pudiera ser un buen cantante. El asunto de comprender la diversidad es entender que todas las personas somos manifestantes, o sea, manifestamos la diversidad. Y que no es algo que le sucede al otro, es algo que yo intrínsecamente lo hago y que seguramente todos ustedes, desde donde se encuentre, también lo hacen. Y tenemos que entender, cuando nosotros tenemos claro todo lo que conforma un ser, que es diverso, y en su expresión es diverso, o sea, todos los seres humanos están conformados por lo mismo, pero lo expresan de maneras distintas. Y en cada uno de estos aspectos, sexo, género, identidad, orientación, actividad sexual, visión de higiene, tienen, digamos, matices distintos. Nosotros estamos como muy acostumbrados a pensar que las cosas son o la A o la Z, olvidándonos todo el resto, digamos, de las letras que están allí, que son matices, podríamos utilizarlo incluso como una paleta de colores. No es lo mismo ser un azul. La gente dice, él es azul, sí, pero ¿qué tono de azul eres? ¿Eres azul celeste? ¿Eres azul índigo? ¿Eres azul petróleo? ¿Qué azul eres? Esos matices, esa variante que está allí, es la manifestación de mi diversidad, de la diversidad de cada una de las personas. Por eso es que cuesta mucho cuando nosotros pensamos que las personas tienen que ser, como quien dice, de un solo color, que tienen que tener un solo matiz. Y eso es imposible. Y es lo que nos cuesta comprender y por lo tanto es que se generan situaciones de discriminación. Por la incomprensión de que ese ser que vemos allí puede ser representante, al igual que yo, de lo que es la diversidad. Cuando uno se presenta ante un sitio, y por lo menos en mi caso, yo me presento acá, y ustedes me ven a mí, y ustedes hacen inmediatamente digamos como una radiografía o un planteamiento de quién es Ibrahim, posiblemente hay cosas que ustedes se puedan decir, bueno, me parece que él es homosexual, bueno, él es blanco, usa lente, trabaja en el área, se está quedando calvo. Pero amor, si yo más adelante les manifestaré algunas otras apreciaciones de mi situación o de mi diversidad, ustedes podrían sorprenderse. ¡Wow! Pero él no pareciera que fuera así o que fuera asado. Y eso que no me imagino que debe tener, que no debe vivir el otro, es lo que generalmente genera situaciones de discriminación porque genera la incomodidad de decir, pero ¿por qué lo hace? Porque esa persona que ya no es heterosexual, que además tiene una condición de discapacidad, también va a ser gay o lesbiana o bisexual o transgénero o intersexual o asexual o X. Eso nos violenta mucho. En mi experiencia con el tema de la sexualidad en personas con discapacidad, a estas alturas, en esta fecha, yo recién acabo de realizar una actividad y la gente se sorprende de que las personas con discapacidad puedan tener actividad sexual o puedan tener algún interés sexual e incluso puedan tener una orientación sexual. Incluso me ha pasado dentro de la misma comunidad de personas homosexuales que me dicen, yo me quedé loco porque la otra vez fui a un sitio y había un chico muy guapo, ciego y que era gay. Y tú dices, pero ¿dónde está la sorpresa? ¿Pero cómo va a ser gay y va a ser ciego? Pero que tiene que ver su condición de discapacidad visual con el ejercicio de su orientación sexual y con el ejercicio de la actividad sexual. Entonces, incluso cuando nos vamos a puntos más extremos, plantearse a alguien que una persona que está, por ejemplo, en una cama, que no tiene ningún tipo de movimiento, que quizás no tenga mucha sensibilidad, no puede enfocarse en que esa persona allí pueda tener lo que tenemos todos, una sexualidad con todos sus componentes, tiene un sexo, tiene un género, tiene una identidad, tiene una orientación, y aunque no pueda ejercerla, va a tener un interés en una actividad sexual. Que no la puedo ejercer, pues eso es otro punto, pero eso no quiere decir que yo no tenga ese componente allí como parte de mi conformación de mi sexualidad.
y que además es una persona que tiene una condición de discapacidad y que además puede ser un artista. Cuando se me planteó para participar en el chat, uno de los temas era el tema del ser artista y tener una condición de discapacidad. Yo estuve preguntando, consultando aquí y allá, y si bien conozco a algunos, se encontraron como en digamos como en la disyuntiva de presentarme como que soy homosexual y además soy artista, o que soy lesbiana y que soy artista, y eso los paralizó y no quisieron de alguna manera presentarse como tal. Reflexionando sobre eso es que puede ser que nos cueste a nosotros entender, porque a veces hay personas que no logran entender y captar incluso su propia diversidad y les parece que es como, o sea, yo soy toda esta mezcla extraña, o sea, tengo una discapacidad, la gente me ve raro, entonces ya imagínate si le digo que tengo una orientación sexual distinta a la heterosexualidad. Y eso puede a la persona generarle un componente de sensación de que puede ser discriminado, de ser rechazado, de ser estigmatizado, de ser señalado, o incluso que no le van a permitir la participación. Digamos, en esta experiencia, en estas reflexiones sobre este tema, me parece que, digamos que cuando uno generalmente asocia que los artistas son personas, digamos, más liberales y que tienen generalmente, cuando tienen una orientación sexual contraria a la heterosexualidad, sea cual sea de las manifestaciones, los artistas generalmente tienen más facilidades para plantearlo. Nos encontramos acá, incluso en la homosexualidad, nos encontramos acá con un caso que quizás ese componente de tener una condición de discapacidad podría ser digamos, el detonante de yo negarme a hablar sobre mi orientación sexual. Porque podría ser, digamos, es un cerco nuevo digamos, de discriminación, de un anillo de discriminación, que quizás por mi temor, recuerden que hemos sido educados que la condición de discapacidad rompe, digamos, con la naturalidad, rompe con la normalidad y que se convierte en componente de dificultades para el desarrollo. Imagínense entonces cuando yo le sumo a esto que tengo una orientación sexual distinta a la heterosexualidad. Ya para ir cerrando la idea, un planteamiento también estaba sobre el tema de la intersectorialidad. Y algo que quizás siento yo que dificulta el abordaje es que ahora hay demasiados especialistas. Cuando uno se acerca a alguien a pedir una orientación o a buscar algún tipo de apoyo, la persona o la organización a la que me dirijo está dedicada única y exclusivamente a algo. Y ese algo posiblemente me lo resuelven, o a lo mejor no me lo pueden resolver, y me proyectan o me envían a otro espacio donde yo tengo que buscar respuestas en otro lugar. Y eso dificulta mucho el poder, digamos, encontrar una buena respuesta a mi necesidad. Yo fui educado en una época de la época del VIH-Sida, cuando la situación era muy compleja y uno como voluntario lo ejercía todo. Quiere decir, uno era defensor, prevención, derechos humanos, atención a pacientes. Uno hacía absolutamente todo y remitía cosas muy específicas. Entonces yo creo que algo muy importante para, digamos, facilitar o mejorar la relación entre diferentes sectores es que de alguna manera tendríamos que estar preparados y estar conscientes de que un ser con o sin discapacidad es un ser diverso y en esa diversidad requiere respuestas y esa respuesta, de alguna manera, si yo trabajo con la población, debo, aunque sea, digamos, como apagar el incendio, poder en ese momento, cuando viene a mí, poderle dar respuesta, aunque tenga que buscar un especialista luego o tenga que buscar respuestas más contundentes en otras, pero darle una orientación para que pueda comprender que dentro de su diversidad es natural. Para nosotros, los que trabajamos en el área de organizaciones no gubernamentales, y debería ser para organizaciones gubernamentales, deberíamos tener una mejor claridad de lo que es la diversidad. Por ello, es importante comprender que todos nosotros, tengamos o no tengamos una condición de discapacidad y tengamos una orientación sexual heterosexual o tengamos otra orientación sexual, incluso otra identidad, somos todos, manifestamos entre todos el tema de la diversidad y por eso es que somos diversos entre la diversidad. Muchísimas gracias, atento a sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias, Ibrahim. Es realmente útil que hayas hecho referencia a las diferencias entre sexo y género
el sexo como un atributo biológico de la persona y el género como una construcción social. Y que el sexo nos remite a otras dos cosas, que es la identidad sexual y la orientación sexual, mientras que el género nos remite a otras dos cosas a su vez, que es la identidad de género y la expresión de género. Nos siguen en el live de Facebook, por favor, les agradeceríamos mucho que nos puedan formular sus preguntas. Lo es que podamos interactuar con personas expertas que invitamos a estos encuentros, y estamos muy agradecidos, agradeceríamos mucho que formulen preguntas. Les propongo a Pedro y a Elaine que contesten a una primera pregunta ambos, ¿no? A ver, la creación artística finalmente llega a una vitrina. Se cree, los artistas al parecer crean para mostrar, y mostrar a través de diferentes sentidos. Entonces, digamos, si la validación y el reconocimiento de esa obra artística depende de la mirada del otro, ¿cómo hacer? Le pregunto a Ibrahim y a Pedro, ¿cómo hacer para incorporar a la creación artística el feedback que da el otro desde lo que ese otro u otra es, sin que el artista se sienta incomprendido, malinterpretado? Entonces, a ver, concretamente les pediría que respondieran cómo, si la creación artística está pensada, está concebida para ser mostrada, y la mirada del otro es la que da la validación y el reconocimiento, ¿cómo hacer para que esa mirada se integre a la creación misma y el artista, en este caso el artista con discapacidad, no sienta que esa percepción de su obra es otra forma de violencia basada en género? Pedro, Ibrahim, cualquiera de los dos, el primero que quiera abordar esta situación. Hola. ¿Te parece si la respondo yo? Sí, por favor, Pedro. Ok, te agradezco mucho. Bueno, aquí hay cosas muy interesantes, como por ejemplo el concepto de artista con discapacidad. Realmente, digo yo que estoy metido en este tema desde México, el concepto artista con discapacidad es un concepto venido desde la otredad, no desde la propia discapacidad, y los pocos sectores de discapacidad que ocupan este término lo ocupan solo por igualar lo que se dice desde un ámbito académico, un ámbito intelectual que no tiene una discapacidad. El arte, las artes plásticas en general son multisensoriales, y a raíz de eso, o partiendo de esa premisa, podemos decir que cualquier arte es accesible de origen. Se vuelve inaccesible en el momento en el que entra a galería y a museo, en donde ya le ponen la etiqueta de no tocar, o donde específicamente ya ponen una barrera física como es una vitrina de vidrio. Pero bueno, arte multisensorial, la fotografía se hace a ciegas, seas o no seas ciego, los procesos fotográficos analógicos se hacen en la oscuridad. El diseño de textil se hace al revés. La fotografía se hace ciega. No necesitas, o sea, cuando tú estás tejiendo no ves el derecho del tejido, ves el revés. Por eso es que muchos tejedores se meten debajo de
de los telares para ver lo que están tejiendo, porque ven el revés siempre, completamente. Cuando estás haciendo cerámica, tú, gracias a la experiencia, a tus bitácoras, a tus años de práctica, sabes lo que sucede dentro de un horno que está a 950 grados centígrados, pero no lo ves porque tú no puedes abrir el horno y ver lo que sucede con una pieza al rojo vivo. Todo es experiencia, todo es ceguera, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa es una gran parte. Bueno, respondiendo ahora a tu pregunta, en relación a mi trabajo personal, realmente a mí nunca me ha importado lo que la otra gente piense de mi trabajo, o si gusta o no gusta. De hecho, para mí el hecho de que alguien me diga, me gustó tu trabajo, no significa nada, porque creo yo que una pieza artística debe ir más allá del simple me gusta o no me gusta. No, bueno, cuando uno exhibe un trabajo no está expuesto a una reacción del Facebook, en donde das like o no lo das, ¿no? O sea, tu trabajo debe mover, tu trabajo debe incomodar. También en este punto, muchas veces las personas que quieren ser o están siendo ya artistas con discapacidad hacen cosas solo por hacer o hacen cosas que quizás pues satisfacen lo que otros dicen o los gustos estéticos de alguien más, pero siempre debemos recordar que el arte puede cuestionar, puede incomodar, puede señalar, puede también mostrar belleza y ser incómodo. Entonces, en ese punto, lo que piensa el otro no es algo que me interese. Por ejemplo, con La novia loca que tú mencionabas muy al principio, en La novia loca, cuando yo diseñé esa serie de fototextiles, nadie la quería. Y nadie la quería porque yo iba a los museos de textil y me decían, es que eso no es textil, eso es fotografía. Iba al museo de fotografía y me decían, no, es que aquí no lo exhibes porque eso no es fotografía, eso es textil. E iba a otros museos y me decían, no, es que no es ni fotografía ni es textil, no sé qué es. Entonces vuelvo al mismo punto de uno no puede estar supeditado o no puede estar a expensas de lo que los demás digan. El arte para mí siempre debe ser una cosa incómoda, debe ser una cosa que visibilice aquellas vivencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, en mi Facebook personal, en la portada, en la foto de perfil creo, aparece una imagen mía en donde estoy vestido con un huipil de la región del Istmo de Tehuantepec, que es la región donde yo nací aquí en Oaxaca. Toda la pared del fondo está llena de blisters, que son estos plásticos donde vienen las pastillas, y hay cajas de pastillas y recetas, y salgo en primer plano con la boca llena de jeringas de vidrio, jeringas que tienen sangre, que tienen mi propia sangre, y para mucha gente esa es una imagen muy cruda, ¿no? Es una imagen muy violenta. Y cuando me preguntan, oye, ¿por qué es tu forma de mostrarte en redes sociales? Pues les digo que esa es otra de las partes o una de las tantas partes de la propia discapacidad. A veces la discapacidad está relacionada a consumo de medicamentos, a procesos hospitalarios que son muy dolorosos. Y eso es algo que no estamos visibilizando ni como sociedad, ni como organizaciones pro defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. El tiempo es inclemente y cambio la estrategia para que Ibrahim, si eres tan amable, nos diga finalmente cómo combatir los estereotipos de género, Ibrahim, desde las artes. ¿Cómo hacer eso? Adelante, Ibrahim. Ya va a hablar por aquí un momentito. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok, bueno, fíjate, dos cosas primero. Yo, respondiendo un poco a lo que planteaste al principio, depende de cuando uno va a diseñar algo. Yo, por ejemplo, si voy a diseñar algo desde el punto de vista, digamos, como organización y que utilizo el arte, sí pienso mucho lo que voy a hacer y cómo voy a hacer, porque mi intención es justamente, digamos, no, yo no quiero incomodar, yo quiero justamente que las personas se sientan relacionadas con lo que estoy hablando, con lo que estoy planteando, como pasa, por ejemplo, con la exposición a la discapacidad en el cómic. Entonces intento es que
a través de la información que, en este caso, utilizando el arte, yo también trabajo con música, las personas tengan una sensación y puedan reflexionar sobre lo que están viendo, sobre lo que están escuchando, sobre lo que están leyendo, y que eso les permita comprender el tema que yo estoy abordando como tal. Es utilizándolo como herramienta, como educador, como facilitador desde la organización. Ya como artista, yo que soy, digamos, ahorita me estoy desenvolviendo en el área de la escritura, bueno, intento básicamente escribir desde lo que yo soy y de lo que siento y lo que quiero expresar, más allá de lo que le pueda gustar o no le pueda gustar a los demás o al público X, que todavía no he tenido, digamos, esa experiencia masiva. Entonces, claro, hay que hacer, en este caso yo establezco las dos diferencias. Una cosa es como organización, que utilizo el arte para educar, y por lo tanto me interesa mucho que mi trabajo tenga la sensibilidad para lograr conectarse con el otro, porque si yo quiero mostrar algo y genero incomodidad, las personas van a cerrar los ojos, la gente se va a querer ir, la gente se va a tapar los oídos y se va a querer retirar y no va a recibir la información, según con mi planteamiento. Y con el tema de, bueno, como ya digo, como artista ya personal, bueno, ya eso es otra situación, yo quiero expresarme yo, si genero la incomodidad en los demás, si genero algún tipo de situación, bueno, ya es un tema porque complacer a todos es muy difícil. Pero como educador me importa mucho, y más utilizando la herramienta, generar que sea cómodo, que sea agradable y que genere placer. Y en cuanto al tema de la construcción de los géneros, de lo sexual, para mí, fíjense una cosa, yo por ejemplo intento es que las personas comprendan lo que eso significa y lo que vive el otro, para que de alguna manera con esa, digamos, con esa sensación puedas relacionarte con aquella persona que supuestamente es muy diferente a ti. Básicamente yo como en el área de educación, utilizando el arte para hablar sobre todo con el tema de la sexualidad, yo más que establecer las diferencias trato de... O sea, si yo, varón homosexual, tengo sentimientos hacia alguien de mi mismo sexo, posiblemente esos sentimientos sean idénticos a los que yo puedo sentir como varón hacia alguien de mi sexo contrario. Que lo expreso de manera distinta, quizás, digamos, en la expresión o en la actividad que estoy haciendo. Pero quiero decir, el sentimiento, el dolor, si entrego unas flores, si entrego un dulce, si escribo un poema, si dedico una canción, bueno, básicamente las herramientas son las mismas. Y las emociones y los sentimientos son los mismos. Entonces, yo particularmente trato de establecer más lo que tenemos de similitud que lo que tenemos de diferencia. Nosotros a veces nos sucede mucho, tenemos la particularidad de creer que porque yo tengo una orientación sexual X, soy totalmente distinto al otro, y eso no es cierto. O sea, si nosotros reducimos lo más posible a lo que sentimos, a lo que expresamos, a lo que queremos, vamos a encontrar más similitudes que diferencias. Lo que puede establecer la diferencia entre la construcción de género o el tema de lo sexual o el tema de la identidad es a lo mejor lo que me facilita la expresión. A lo mejor yo como heterosexual puedo besarme en un espacio público con mi pareja heterosexual. Y a lo mejor yo en mi orientación homosexual o lésbica puedo encontrar una dificultad o una penalización por tratar de besarme en un espacio público con esta pareja, que es del mismo sexo. Pero no quiere decir que el sentimiento, la sensación, lo que yo voy a sentir, lo que yo voy a decir y lo que quiero hacer tenga una diferencia mayor con una persona heterosexual. Entonces, en mi visión como artista y como trabajador, digamos que en la organización y buscando sensibilizar hacia el despertar de la conciencia, porque yo no me quedo con sensibilizar, no me interesa mucho sensibilizar, me interesa que la gente reflexione y tenga un despertar de su conciencia. Entonces lo que intento es que en esas sensaciones que trato de diseñar en mis actividades, es para que tú sientas que tú eres muy, muy, muy similar al otro y que solamente hay unas diferencias, unos matices muy pequeños en cuanto a lo que somos como seres humanos. Para Muchísimas gracias, Ibrahim. Se nos acaba el tiempo y tenemos una pregunta de la audiencia que no queríamos dejar en el tintero. La Asociación de Zampa Inclusivo pregunta a Pedro si la idea de accesibilidad está permeando el arte y la cultura. Quizás Pedro nos pueda hablar incluso más allá de México. La pregunta es si, y en términos de políticas públicas,
se está, digamos, tomando en cuenta efectivamente los requerimientos de accesibilidad al arte y a la cultura. Pedro, en un minuto, por favor. Ok, bueno, a nivel internacional sí existen ahora como más visibles estrategias y prácticas que llevan a que ciertos museos se vuelvan como más amigables o más inclusivos a diferentes discapacidades. Si están logrando el objetivo es algo que desconozco porque no he tenido la oportunidad de viajar a otros países para ver cómo es que se llevan a cabo estas actividades, pero, o sea, el Museo del Prado en España pues tiene sus salas accesibles con audiodescripciones, tienen este montaje también como de piezas de arte hechas de forma tridimensional. Hablo desde mi experiencia en Oaxaca. Oaxaca tiene 3 décadas de arte y discapacidad. Desde 1990 se trabajan los temas de arte y discapacidad. En Oaxaca, ir a una galería como persona con discapacidad no representa mayor riesgo, porque están tan acostumbrados a que las personas con discapacidad habitemos esos espacios que ya saben cómo dirigirse hacia nosotros. Incluso aquí en Oaxaca, ahorita la Fundación Alfredo Harp Elú tiene una exposición de una pieza de Van Gogh que es la recreación de una de sus pinturas. No está pensada, creo yo, justo para las personas con discapacidad, pero sí está pensada para que la gente pueda ir y conocer a Van Gogh desde una tridimensionalidad que le es funcional a las personas con discapacidad. Aquí el punto que sí hay que dejar bien claro y recalcar siempre es que en la medida en la que nosotros como personas con discapacidad habitemos esos espacios museísticos, es que esos espacios van a ofertar, porque si no hay demanda, no hay oferta, y esa es una ley dentro de este mundo capitalista. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Ibrahim. De nuevo, gracias a todos y a todas y a todos por este encuentro, por este espacio. Gracias a M-Danza, Ser Inclusive y al British Council, que se repitan estos encuentros. Feliz tarde para todos y todas.